Quintana, él es académico, experto en Derecho Constitucional. Abogado Quintana, quisiéramos conocer su punto de vista sobre este caso denominado ahora Ligados, que lleva a la palestra pública a tres exvocales y a una consejera aún en funciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quisiéramos confirmar si estamos en contacto. Buenos días, Ya. Gustavo. Un abrazo para usted, para Roxana, para la audiencia de Antena 1. Primero ofrezco disculpas que no pueda encender la cámara, pero el tráfico no me ha permitido llegar a la oficina a tiempo como tenía planificado y por esa razón todavía me encuentro al volante, así que ofrezco disculpas por no prender la cámara. No se preocupe. ¿Qué opina Luego, usted sobre este caso ahora denominado Ligados? bueno, es la clara muestra, Gustavo, de que este Consejo de Participación Ciudadana, no importa quién lo integre, es un órgano que está llamado al fracaso. Es un órgano, y nos hemos cansado de repetirlo, ajeno al diseño institucional. Es un órgano que sirve precisamente para lo que la Fiscalía General del Estado está develando en este botón de muestra que es el tema del caso Ligados. Simplemente porque usted, en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que el ciudadano nunca participa en nada y cuyo control social jamás se ejerce por parte de esta entidad, a este órgano llegan personas que se supone, según la norma constitucional y según la propia ley del Consejo de Participación Ciudadana, deberían ser personas alejadas de las organizaciones, de los movimientos políticos. Pero resulta que todos, sin ninguna salvación, todos, pero en especial esta gente de la Liga Azul, se deben a las agrupaciones políticas. Entonces, es solamente una muestra de cómo estos señores de la denominada Liga Azul han utilizado, como utilizó en su momento el correísmo, frontalmente esta institución para, a través de su control, nominar a las autoridades, valga la redundancia, de control más importantes del Estado. Vea usted las discusiones que habían sobre la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura, esto que se hizo últimamente y que provocó pues su salida de la institución de algún modo, o la salida a la luz de este propio caso, el tema de la superintendencia de bancos. Entonces, en fin, nos debe llevar a una conclusión, más allá del asunto penal. El tema de fondo es si debemos o no debemos seguir manteniendo en pie esta institución que, como vemos, solamente pervierte a quien la integra y evidentemente sirve para no los fines para los que constitucionalmente está establecida esta institución. Porque, insisto, de participación ciudadana este Consejo no tiene nada. Esta es una especie de mini asamblea donde sus integrantes llegan a ser lo que los dueños de los partidos políticos que los han auspiciado en las campañas les ordenan hacer. Por eso usted veía ahí esos chats donde se hablan aparentemente con el expresidente Correa, donde Correa aparentemente les da hasta instrucciones a estos exconsejeros. De tal manera que nada nuevo bajo el sol en lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado. Es decir, no había ningún secreto en que ahí había 4 personas o 3 personas que estaban coludidos, que estaban vinculados por un compromiso con una organización política y que todas las decisiones que tomaban en el Consejo de Participación Ciudadana giraban en torno, lamentablemente, a satisfacer los intereses de esta tienda política. Doctor Quintana, muy buenos días. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo del proceso? Ha habido algunos cuestionamientos a la actuación del fiscal Toainga, a la investigación, cómo se ha desarrollado esta, e incluso respecto del delito del cual se los estaría acusando. En su momento el juez había consultado, bueno, y cuál mismo es el delito este de asociación ilícita, ya en términos formales del desarrollo de este proceso y de las actuaciones del fiscal. ¿Cuáles son sus opiniones? Bueno, yo no puedo dar mayor opinión, se lo debo decir, primero porque no soy una voz autorizada en el derecho penal. Yo ese análisis preferiría dejarles a los colegas penalistas. Digamos, en todo caso, Roxana, apenas este tema ha avanzado a instrucción fiscal. Ese es el procedimiento a seguir. Entonces, con la audiencia de formulación de cargos, que es lo que vimos el día sábado pasado, se abre una etapa de instrucción fiscal y en esa etapa de instrucción fiscal es donde se tendrán que ir
recabando los elementos por parte de Fiscalía para ver si finalmente hay un caso. Lo único que Fiscalía ha presentado el día sábado son presunciones de que se ha cometido, ha dicho aquí, hasta este momento, un posible delito de asociación ilícita. Pero claro, luego Fiscalía nos tendrá que explicar con qué finalidad se asociaron de manera ilícita estos 4 consejeros, si fue para traficar influencias, si fue para cometer cualquier otra clase de ilícito, pero para eso estará la etapa de instrucción fiscal, Claro, porque aquí luego esto habrá nos esta lleva, audiencia nos donde se lleva tendrá a que determinar pensar, con claridad. abogado Quintana, de Dígame. para qué o por qué cooptar la superintendencia de bancos, una entidad que se encarga de fundamentalmente temas operativos de los bancos, de supervisión y control, de protección al usuario, de prevención de riesgos, de inclusión financiera. Pero también está por allí, y es lo que se sugiere, este tema tan importante de la lucha contra el lavado de activos en Ecuador. Sí, eso es lo que al menos hemos podido leer en esos chats que ha hecho públicos la Fiscalía General del Estado, en donde los consejeros hablan del tema del lavado de activos, en donde hablan evidentemente de ayudar, dicen ellos, a la posesión del señor González y evitar la posesión del señor Roberto Romero. Entonces, bueno, hasta aquí esa es la información que tenemos. Por eso yo le hablo de presunciones. Habrá que ver luego si esas presunciones se convierten realmente en razones de fondo, en elementos suficientes para luego ya pretender instaurar una etapa de juicio en contra de la consejera en funciones y de los ex consejeros ya destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral. Por eso yo creo que el tiempo es el que nos va a ir diciendo qué más elementos tiene la Fiscalía General del Estado para sostener el delito de asociación ilícita. Lo que se dice también es que intentaban dilatar este nombramiento, el del superintendente de bancos, y no solamente eso, de que habrían articulado una estrategia para dilatar decisiones también de la justicia electoral, garantizarse impunidad, mantenerse en sus cargos mediante maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias. Sí, por eso yo le digo, vamos a ver qué otros elementos presenta, aparte de los chats, la Fiscalía General del Estado. Vea, Gustavo, yo en esto sí creo que hay que ser muy claros, porque si usted levanta el tapete, resulta que esta clase de decisiones internas en estas mayorías móviles que se forman en estos organismos pasan a diario. No estoy diciendo que son normales, no estoy diciendo que hay que normalizar o aceptarlas como regulares o éticas, pero pasan a diario. Entonces, porque si vamos a procesar consejeros de participación ciudadana por la rémora en las designaciones, procesemos a todos también. Porque hasta el día de hoy, este consejo, donde ya no están afortunadamente los señores de la Liga Azul, porque este consejo no ha nombrado a los vocales del Consejo de la Judicatura, por ejemplo. ¿Por qué no ha hecho la renovación del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué se ha dilatado la renovación del propio Tribunal Contencioso Electoral? ¿Por qué no se hacen los concursos para nombrar defensor del pueblo, por ejemplo? ¿Por qué el propio concurso para la Fiscalía General del Estado no avanza? De tal manera que si vamos a cuestionar las demoras que ocurrieron en el pasado, como lo hemos cuestionado muchos, debiéramos también cuestionar todo lo que está pasando ahora. Por eso yo le hablo. El mensaje claro aquí, de fondo, para mí lo importante, es que este Consejo de Participación Ciudadana está llamado a desaparecer. Porque no importa si lo preside Fantoni, si lo preside el señor Allen Berbera, si lo presidía Verduga, el señor Franco Loor, la señora Bonifaz, la señora Saltos, cualquiera que esté al frente, este órgano es inmanejable. Y es inmanejable precisamente porque al tener 7 miembros, las organizaciones políticas necesitan solamente cooptar 4 de 7 votos para lograr la finalidad que hemos visto que se pretendía por parte del correísmo: capturar la super de bancos, retrasar el nombramiento de tal o cual funcionario, acelerar el nombramiento o apoyar a tal
miembro de tal terna para las vocalías del Consejo de la Judicatura. Entonces, para eso terminó sirviendo este Y Frankenstein por allí llamado hay, Consejo de Participación. si bien todos estos cargos que usted menciona son importantes, hay uno que nos parece fundamental en Ecuador, que es el de fiscal general de la Nación. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Puede dilatarse en sus funciones Diana Salazar? ¿Podrá eventualmente coexistir Diana Salazar como fiscal en caso que la Revolución Ciudadana gane la presidencia de la República? A ver, el periodo de la fiscal Salazar concluye los primeros días de abril, es decir, estamos a menos de un mes de que el periodo constitucional de la doctora Diana Salazar concluya. Me parece, si la memoria no me falla, que es el próximo 8 de abril. A partir de ese momento, la doctora Salazar pudiese tener dos posibilidades. Una, al amparo del artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial, decidir ella, porque es una potestad, no es una obligación, quedarse o no quedarse prorrogada en funciones. Esa es una posibilidad. Pero insisto, esa es decisión del fuero interno de la fiscal Salazar. ¿Ya? Si ella decide que el 8 de abril da por terminado o concluido su periodo, hasta ahí queda la cuestión. Y entonces el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que en los casos de ausencia definitiva de un fiscal general del Estado, lo debe reemplazar no el fiscal subrogante, ojo con esto, sino el fiscal mejor puntuado de la carrera fiscal, el que haya resultado mejor puntuado del último proceso evaluatorio que se haya hecho. Ahí habría que ver cuál de los fiscales de carrera es el que tiene mejor puntuación y a ese le correspondería, ante un caso en el cual la doctora Salazar decida no acogerse a la prórroga de funciones y por lo tanto se provoque su ausencia definitiva, le correspondería a este funcionario de carrera de la Fiscalía asumir el mando de la institución, mientras, ojalá, al Consejo de Participación Ciudadana se le da la gana de hacer el concurso para nombrar al reemplazo de la doctora Salazar. Vea lo calamitoso que es de esto, ¿no? Que el país se convierta, Gustavo y Roxana, en el país de los prorrogados, de los subrogantes, de los reemplazantes, porque eso es lo que tenemos ahora en la gran mayoría de instituciones nosotros. Entonces, si se hicieran las cosas bien, si no se hicieran estos concursos sobre la base de los cálculos, de ver, híjole, ¿quién va a ganar la segunda vuelta? ¿Ganará la señora González o ganará el presidente Noboa? Entonces, dependiendo de eso, veamos por dónde agarramos o cuál es el rumbo que agarran los concursos de méritos y oposición. Porque si viviéramos en un estado de derecho, donde la Constitución vale, donde las instituciones funcionan, no nos debería interesar si el próximo presidente de la República termina siendo Daniel Noboa o la señora Luisa González, porque las instituciones deberían funcionar. Pero resulta que eso no pasa porque lamentablemente esto está en manos de consejeros de participación ciudadana que, como estamos viendo, están siempre vinculados al vaivén de la política. Pero justamente como usted manifiesta, doctor Quintana, en este preciso momento estamos ya próximos a iniciar la campaña electoral, es decir, estamos en una coyuntura que nos va a llevar a los ecuatorianos a decidir por las nuevas autoridades, pero el problema es que el país vive constantemente y permanentemente en campaña electoral, y todas estas actuaciones, independientemente de quién esté en el poder, conducen y llevan precisamente a eso, a intereses de grupos, a intereses electorales, a intereses políticos. Ahora mismo, otro de los debates que se ha dado en torno a lo que está pasando con los integrantes de la Liga Azul pasa por cuánto quisiera o no el presidente, a través de actuaciones de esta naturaleza, salir favorecido en términos de votación para el proceso del 13 de abril. Bueno, lamentablemente ese es el problema cuando los tiempos políticos también se mezclan con los tiempos judiciales, que es un problema habitual en el país. Entonces, usted ve que en esta campaña va a haber mucha guerra sucia de lado y lado, del novoísmo hacia el correísmo y del correísmo en viceversa hacia el novoísmo. Y eso es lo que estamos viendo en estas semanas. Va a ser un mes muy complejo, como usted ha dicho. Entramos en una etapa de polarización muy complicada en el país, y en medio de aquello, en medio de este cruce de disparos,
entre las organizaciones políticas, las grandes necesidades del país están todavía ahí a la vista. Pero además aquí se cruza otro tema, doctor Quintana, es la independencia de la justicia, porque parecería que la justicia está sujeta a quien está en su momento en el poder, y por eso es que la justicia entra y se ve involucrada y salpicada permanentemente con los procesos políticos y electorales. Sí, lamentablemente ese es el problema que hemos tenido, porque parece que también nos hemos olvidado que en las épocas del señor Correa era el problema exactamente el mismo que sigue siendo ahora, que fue en las épocas de Moreno, que fue en las épocas de Lazo, que ha sido ahora en el gobierno transitorio del presidente Noboa. Lo que usted dice, ¿no? La permanente actuación del sistema de justicia como el gran árbitro de las disputas y las peleas de los políticos, cuando esto no debería ser así. Lamentablemente, el sistema de justicia debería servir, sí, por supuesto, también para destapar posibles casos de corrupción. Yo no digo que no, por eso yo no desdeño la facultad y la atribución de fiscalía para investigar conductas penalmente relevantes, ¿ya? Lo que no me gusta a veces es que este tipo de casos, sin ánimo de defender a nadie, saltan justo cuando vienen los momentos político-electorales. Y ahí es donde se debiera poner a prueba la independencia de nuestra función judicial. Ahora, como le digo, en el tema ligados, pues bueno, habrá que esperar todavía porque esto apenas ha ido a una instrucción fiscal. Veremos cuál es el destino de este caso. Vayamos, abogado Quintana, al otro tema decidido la semana anterior, de prohibir el uso de celulares y artefactos electrónicos en los recintos electorales. Se ha presentado ya una impugnación por parte de representantes de la Revolución Ciudadana y Reto. Allí, a más de lo que sí es una realidad ineludible, ese fenomenal problema logístico y de control que genera para el país. 14 millones de personas aproximadamente controladas de no portar un celular, sabiendo que esto se ha vuelto casi parte integral de las personas. Está el tema de carácter legal. Argumenta la Revolución Ciudadana que esta prohibición sería atentatoria a los derechos constitucionales. ¿Cómo se encuentra este tema desde el punto de vista legal? A ver, lo que pasa es que usted en el Código de la Democracia, en la Ley Orgánica Electoral, concretamente en el artículo 292, tiene usted un catálogo de prohibiciones que el legislador, no el Consejo Electoral, el legislador le han impuesto o nos han impuesto a los sufragantes para el día de las elecciones. Por ejemplo, yo no puedo entrar a un recinto electoral portando un arma, porque eso es sancionado, pero no porque el CNE lo diga en una resolución, sino porque así lo establece la ley. Yo no puedo asistir a votar en estado de embriaguez porque eso es sancionable, es una conducta prohibida por la legislación electoral. Yo no puedo asistir a los recintos electorales para hacer campaña o proselitismo político porque en ese momento, primero, estamos en el acto de votación, segundo, porque hay un tema de silencio electoral. ¿A qué quiero ir con esto? Si es que se quiere agregar alguna prohibición más, que en otros países es normal, ¿ah? Esto de prohibir el uso de aparatos electrónicos al momento en que uno se acerca a votar, es algo que ocurre en países de Centroamérica, en países incluso de Europa, como Alemania, como España. Sucede incluso en algunas partes de Estados Unidos, donde se le prohíbe al votante utilizar el teléfono. Pero la diferencia está que en esos casos no lo hace una resolución del órgano que lleva adelante la organización, valga la redundancia, de los procesos electorales, lo hace la ley. El problema que tenemos desde el punto de vista jurídico, con la resolución que implementa el Consejo Electoral en días anteriores, es que esto se hace en una resolución administrativa del Consejo Nacional Electoral, no en la ley. Entonces, se restringe el ejercicio de un derecho fundamental, ¿ya? En este caso, del derecho de utilizar, de disponer de los bienes. Se viola el artículo 66-29, letra D de la Constitución, porque a la larga la Constitución garantiza que nadie puede ser obligado a hacer algo que está prohibido por la ley o a dejar de hacer algo que no lo está. Y esto es derecho público. Entonces, si usted quiere implementar sanciones, como es el caso que pretende el CNE, de que quien utilice el celular al momento de votar será sancionado con, eso tiene una reserva de ley.
Eso no tiene reserva de resolución o reglamento como malentienden en el CNE. La Constitución manda que esto se haga por ley. Y el problema, insisto, es que se lo hace en una resolución. Entonces, además de violar esta garantía de libertad establecida en el 6629 letra D de la Constitución, se viola el principio de legalidad en materia sancionatoria establecida en el artículo 76, número 3 de la Constitución. Y para rematarla, don Gustavo, la presidenta del Consejo Electoral determina, ella, que quien no cumpla esta resolución del CNE comete infracción electoral muy grave, que se sanciona con suspensión de derechos políticos hasta por 4 años y con una multa que puede ir de los $10,000 mínimo hasta los $32,000 por usar el teléfono o tomarle voto a la papeleta en el momento en que se sufrague. Eso es lo que ha dicho la señora del Consejo Nacional Electoral, la presidente, violando no solo el principio de proporcionalidad en materia sancionatoria, porque perdón, pero parece que en este país más grave es tomarle foto a la papeleta de votación que, por ejemplo, asistir en estado de embriaguez o portar un arma en un recinto electoral. Si usted revisa cuál es la sanción para esos casos. ¿Ah? Entonces, se viola el principio de proporcionalidad en materia sancionatoria. Hay un ejercicio de interpretación extensivo en materia sancionatoria por parte del CNE al pretender aplicar esta disposición sancionatoria para una conducta que no está tipificada como infracción en la ley. Entonces, desde lo jurídico, es reprochable que el Consejo Nacional Electoral haya realizado o elaborado esta resolución. Pero además, doctor Quintana, la misma titular del Consejo Nacional Electoral no ha especificado cómo se va a proceder, si los militares serán los responsables, la policía será los responsables, ¿quién va a imponer? Ha dicho el contencioso electoral, va a imponer estas sanciones y estas multas, es decir, además todavía hay un montón de detalles que no están claros de cómo se va a implementar esta resolución. Mire, Roxana, eso iba justo en el momento que usted me repregunta esto. Vea, ¿cómo se va a probar el cometimiento de la infracción? Es la pregunta que se le hace al CNE. Porque asumamos que ustedes dos son la junta receptora del voto. Yo me acerco a donde ustedes, les entrego la papeleta de votación. ¿La junta receptora del voto puede requisarme? El militar o el policía que está parado en las puertas de entrada a las distintas mesas receptoras del voto, ¿me puede requisar, retirar, confiscar el celular? Es que no pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, como no lo pueden hacer, lo que deberían hacer para probar que se cometió la infracción es acercarse a donde el elector, el momento en que está sentado en el biombo, rayando las papeletas, para ver si no le están tomando foto al voto o si no están utilizando el celular. Y eso tampoco lo pueden hacer porque el voto es secreto. Exactamente, entonces significa que lejos de proteger lo que dicen que buscan proteger, que es el derecho al secreto al voto, lo estarían violando, porque para comprobar el cometimiento de la infracción, alguien tiene que ver que el elector sufragó con el celular en mano en el biombo, y para eso usted tiene que ver por quién ese elector votó. Entonces se viola el secreto al voto, ¿ya? Porque de lo que yo escuché el viernes pasado, la señora Tamaín dijo claramente que ni militares, ni policías, ni miembros de las juntas receptoras del voto tienen facultades para confiscarle su teléfono celular, ni para decirle trajo o no trajo celular, sino que la infracción se configuraría en el momento en que alguien de ellos le vea usando el celular y en ese momento se configura la infracción. Eso significa, insisto, que alguien estuvo parado al lado suyo, viendo cómo votó y viendo si utilizó o no utilizó su teléfono celular. Entonces, mire, esta es una torpeza, Roxana, porque la ley electoral vigente hoy, si usted revisa los artículos 49, 50, 122 del propio Código de la Democracia, ya establecen que el Consejo Nacional Electoral le puede entregar a la Junta Receptora del Voto suficientes facultades para que la Junta Receptora del Voto pueda verificar si es que se han cometido anomalías o no en el momento del escrutinio. Entonces, si alguien hace un acto de proselitismo político dentro de un recinto electoral o de la Junta Receptora del Voto, eso sí es sancionable. Entonces, hacía falta emitir una resolución irregular, violatoria de varias garantías del debido proceso, para proteger el secreto al voto, que a la larga, como estamos concluyendo, no lo están protegiendo. La respuesta es no. Entonces, yo lamento profundamente, ojalá, se han anunciado demandas de inconstitucionalidad, ojalá si se llegan a presentar, la Corte Constitucional, con algo de valor civil,
decida suspender provisionalmente los efectos de esta resolución, que a todas luces es inconstitucional. Pero más bien podría incluso parecer, como ya se ha dicho también desde otros sectores, una cortina de humo, ¿no? O sea, lanzar temas como estos para que la gente se concentre en estos debates, en estas discusiones, en estos análisis, y temas mucho más complejos del país, pues ya sean olvidados. Bueno, yo no sé si esto sea francamente una cortina de humo, porque ojo que esta ha sido una posición del gobierno del presidente de la República, que se la elevó a petición formal ante el Consejo Nacional Electoral, y con 3 votos de los 5 que son, el Consejo Electoral acepta esa petición y la ha transformado ya en una norma. Es decir, esto ya no es solamente una idea del CNE. Hubo un informe jurídico previo, ese informe jurídico fue aprobado y se está implementando ya la reglamentación del caso. En todo caso, yo hago un llamado a la sensatez por parte del Consejo Nacional Electoral para que de algún modo, si se puede rever esta situación, se lo haga, porque por razones jurídicas no hay ningún fundamento, no hay ninguna necesidad, además, de implementar esta clase de medidas irregulares, arbitrarias y además inútiles, absurdas. No sé si esto nos distraiga de los temas realmente importantes, como usted decía. Yo no creo que este tema deba ser tenido en cuenta como una cortina de humo, porque lejos de que ustedes y a mí nos prohíban utilizar el teléfono celular al momento de rayar la papeleta, lo que a mí me preocupa, por ejemplo, en este tema, es esta prohibición de que los miembros de la Junta Receptora del Voto puedan utilizar teléfonos celulares para el momento del escrutinio. Eso es grave, porque eso sí afecta a la transparencia del proceso electoral. Y esos son temas que debieran reverse. Entonces, yo no lo tomaría, Roxana, esto como una cortina de humo. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana, abogado Quintana. Un abrazo, mis queridos amigos, buen lunes y buena semana. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, catedrático